Me es muy grato darles la más cordial bienvenida a este evento con el que iniciamos el programa de Ponencias Técnicas 2026, en el marco del 50 aniversario del INEL, las cuales esperamos sean de sumo interés y provecho para todas y todos ustedes. Agradecemos profundamente su asistencia en esta significativa ponencia. Es un honor presentar a nuestro invitado, el doctor Raúl Mauricio Reckman Schrenzel, quien nos compartirá su ponencia Caos en un flujo magnetohidrodinámico con la ecuación de Boltzmann en redes. A continuación, daremos una breve semblanza del doctor Reckman Schrenzel. Obtuvo el grado de físico en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, el de maestro en filosofía en The Open University de Gran Bretaña y el de doctor en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Trabajó como profesor de carrera en la Facultad de Ciencias de la UNAM de 1978 a 2000, año en el que ingresó al Centro de Investigación en Energía de la misma UNAM. Actualmente es investigador titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Ha impartido cursos de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en los posgrados de Física e Ingeniería de la UNAM. Ha sido invitado al Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Florencia, Italia, al Center of Nonlinear Studies en Los Álamos National Laboratory en Nuevo México, Estados Unidos, al Instituto de Investigación en Comunicación Óptica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y al Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, entre otras instituciones. Sus intereses académicos se centran en el estudio de modelos de sistemas complejos y los autómatas celulares, en particular en los autómatas para gases en redes, en la definición de exponentes de Lyapunov para autómatas celulares y en transiciones de fase dinámicas en este tipo de modelos matemáticos. También está interesado en la simulación de flujos con el método de la ecuación de transporte de Boltzmann en redes. Para dar la bienvenida a nuestro ponente, invitamos al doctor Víctor Alejandro Salcido González, director general del INEL, a compartir unas palabras. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este seminario. Lo que estamos haciendo es un seminario que es continuación de lo que hicimos el año pasado para festejar el 50 aniversario del instituto, con ponencias, coloquios, etcétera. Y pues queremos continuar este año con seminarios, pero ahora seminarios más especializados, más académicos y de mayor nivel. Entonces, para iniciar este proceso, invitamos al doctor Raúl Reckman, ¿sí?, para que nos platique sobre las cosas que está trabajando en su institución. El doctor Reckman es una persona que yo conozco de hace muchos años, sí, fuimos compañeros en la Facultad de Ciencias de la UNAM, trabajamos juntos mucho tiempo y pues aprendimos uno del otro. A mí me enseñó a trabajar precisamente con autómatas celulares, ¿sí?, y pues que es un área que hemos venido continuando desde hace tiempo. Y bueno, pues ahora que está aquí en el IER desde hace tiempo también, queremos que nos siga hablando de las cosas que trabaja. Ya en por lo menos un par de ocasiones anteriores, él ha venido al instituto a ofrecer seminarios sobre las líneas de investigación que realiza, ¿sí? Entonces, bueno, queremos retomar este tipo de acciones y pues, bueno, y continuar festejando el 50 aniversario, ya que los cumplimos, pues seguimos con los 50 años, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y espero que pasen un buen rato.
Dejo al doctor Reham con ustedes. Buenas, se os escucha, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, les voy a platicar de esto. Y la idea es que a mí me gustan dos cosas. Una es el caos y otra es la mecánica de fluidos. ¿Cómo llegué a...? Es una historia larga y básicamente no termino de entender la mecánica de fluidos, pero la puedo simular a gusto. ¿Más cerca? Así. Así. Allí. Es que si tengo que estarlo cargando, me hago más bolas. Bueno, entonces, la que sigue. Entonces, queremos ver todo eso y bueno, estaba en inglés la plática, la he modificado, pero bueno, hay poco lo que está escrito. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, la ecuación de transporte Boltzmann se debe, bueno, Boltzmann fue un físico que ahí dice cuándo nació y vivió, y estaba en Austria. Austria es a Alemania como México es a Estados Unidos, la periferia. ¿Sí? Entonces, pues él pudo hacer muchas cosas que no hubiera podido hacer en Alemania, porque en Alemania los átomos no existían. ¿Sí? ¿Por qué los átomos no existían? Porque nadie los había visto. Entonces, ¿por qué ibas a describir algo que nadie ha visto? Pero en Austria nadie le dijo nada. Y bueno, lo mandaba a publicar y después de un rato lo publicaban. Y los arbitrajes no eran tan pesados, que más o menos uno podía publicar lo que quisiera. Y entonces lo que empezó a pensar es qué pasa en una caja llena de átomos. ¿Y qué son los átomos? Pelotitas, ¿sí? Chiquitos. Y entonces llegó a esto, a relacionar la entropía, que es una cantidad termodinámica, que es el grado de desorden, con esta omega, que es esta función de partición, que al ratito la veremos. Pero esta es la que es microscópica, o el comportamiento promedio de las colisiones que hay entre partículas. Y leyendo su biografía hace mucho tiempo, él se estuvo peleando de joven entre hacer física o hacer música. ¿Sí? Yo creo que todos, de alguna manera, hemos pasado de que no sabemos qué estudiar y eventualmente, bueno, algunos ya saben desde que nacieron, ¿no? Pero muchos nos estamos ahí peleando. Y él tomó clases de piano con Anton Bruckner. Y si buscan a Bruckner en la compu y lo oyen, hace cosas muy bonitas. Y se toca mucho en las orquestas, en los programas de las orquestas actualmente. Y él fue su maestro y bueno, eventualmente Boltzmann dijo, no, me voy a dedicar a la que sigue, por favor, a esto. Bueno, ¿qué hace la ecuación de transporte de Boltzmann? Eso describe cómo el comportamiento irreversible de un gas al equilibrio. Entonces toman muchas pelotitas y se ve que en promedio llegan a un estado de equilibrio, sí, empiezan fuera del equilibrio. Y luego lo que se tiene es que se puede pasar de la ecuación de transporte de Boltzmann a las ecuaciones de la mecánica de fluidos. Las ecuaciones de mecánica de fluidos nos dicen cómo se comporta un fluido, que es la ecuación de continuidad, que es la conservación de masa, la conservación de cantidad de movimiento y la cantidad de conservación de energía. Y entonces la idea es, ¿por qué no resuelvo esta ecuación en lugar de todas estas? ¿Sí? Y ese es el método de la ecuación de Boltzmann en redes. Porque claro, lo que hay que hacer es
discretizar el espacio y luego ya está en una red y entonces se llama el método de la ecuación de Boltzmann en redes. La que sigue, por favor. Y aquí está más o menos el cronograma. Entonces la ecuación de transporte de Boltzmann es esto que se escribe aquí muy bonito, pero es la tosita, ahorita lo vamos a ver. Y nos dice que hay una función de distribución que dice, esta función de distribución es el número promedio de partículas que están en R y B al tiempo t. Ahorita les platico más de esto. Y eso es igual a lo que se llama la integral de colisión, que dice cuántas se ganan y cuántas se pierden, cuántas terminan con esta velocidad y cuántas salen de esa velocidad y posición. Luego, a través de esta extensión de Chapman y Enskog y luego de esta ecuación de aproximación, decir, bueno, esta cosa es un relajamiento al equilibrio local. Esta es la función de equilibrio y la ecuación de equilibrio es la función de Maxwell-Boltzmann local, y eso es por un lado. Por otro lado, que son los que hice con Alejandro, están los gases para autómatas en redes, donde se ponen en una red, pónganle cuadrada, o sea, un papel cuadriculado. Uno dice, bueno, hay no más de 5 partículas. Si hay 5, una está en reposo y las otras 4 están en los dos ejes. Y chifla uno, y eso en todos los sitios. Uno chifla y todas las partículas se mueven hacia el sitio en el que estén, que les quede vecino. Pues están en ceros, ahí se quedan. Y cuando lleguen ahí, colisionan. ¿Qué quiere decir que colisionan? Rearreglan las direcciones, pero manteniendo la energía y la cantidad de movimiento constante. Y ese es este modelo HPP, y en el FHP es lo mismo, pero una red hexagonal, o en triangular, ¿sí? Donde cada sitio tiene 6 vecinos. Estos se estudiaron mucho y aquí están los que lo hicieron por primera vez. Y vamos a la que sigue. Entonces vamos a la ecuación de transporte de Boltzmann, que dice cómo relaja un fluido al equilibrio. La que sigue. Entonces, lo que hizo Boltzmann es preocuparse por el comportamiento irreversible de un fluido. Y encontré esta frase de Galileo, que Galileo también estaba preocupado por el problema de la irreversibilidad. Es decir, nos hacemos viejos, no jóvenes. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, la ecuación de transporte de Boltzmann. Entonces, este diagrama, este eje está en 3 dimensiones, Rx, la X, la Y y la Z. Y este eje está en 3 dimensiones, Bx, By y Bz, nada más que no los puedo dibujar. ¿Sí? Entonces, ahí, pero piénsenlo, y entonces ahí al gas le toman una foto y al tiempo t, cada átomo del gas, cada molécula del gas es uno de estos puntitos. ¿Sí? Y ahora se preocupan y se preguntan cuántos hay en este cuadrito. Bueno, pues contarán. Pero ahora dicen, bueno, en promedio, ¿cuántos hay? O sea, repito esto, vuelvo a pintar aquí otro, agarro otra caja, y hago lo mismo. Y muchas veces. Y esa es la función de distribución de velocidades, ese es el número promedio. ¿Sí? Eso es lo que dijo Boltzmann. Y me encontró cómo cambia esta función en el tiempo. La que sigue. Y para eso, pues dice, bueno, ¿qué pasa en esa cajita, en ese cuadrito, en el cubito de 6 dimensiones? Va a haber colisiones. Colisiones de 2 partículas. De 3, difícil, porque está diluido, ¿no? Entonces tomas las de 2. Entonces en las colisiones de 2 hay una partícula roja y una azul, y pasan de velocidad 1 a... Después de la colisión, estas son las primas, son después de la colisión, y se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía. Como tienen la misma masa, se cancela la masa. Entonces de estas 2 ecuaciones sale esto.
que la velocidad, esta es la velocidad promedio y esta es la velocidad relativa. Entonces la velocidad promedio se conserva y la magnitud de la velocidad relativa se conserva, ¿sí? Entonces, en estas condiciones hay estas dos cantidades conservadas. O sea, vienen estas dos y la velocidad, que es la velocidad promedio, si no me temblara la mano, se van así derechito, y la velocidad relativa es esta, que es la velocidad, la diferencia de velocidades, se mantiene en magnitud. De ahí, con esas dos condiciones, Boltzmann se preguntó cómo cambia la función de distribución. Entonces, la función de distribución es el número promedio de partículas que están en una cajita de volumen D3R con una velocidad en B con B, en un elemento de volumen D3B alrededor y al tiempo T. Y si toman ya eso sin las delta 3, encontró que esto en el tiempo, que va a ser la parcial respecto al tiempo y luego la derivada respecto al tiempo de la B y la derivada respecto al tiempo de la R y luego de la B, pues todo esto que está acá es esto y es esta cosa que está aquí. Y eso se llama, la integral de colisión. Entonces, la integral de colisión es una cosa bastante fea, ¿sí? Porque no se puede calcular, se puede pintar. Entonces, la integral sobre todas las velocidades, sobre todos los ángulos sólidos, esta es la sección transversal de choque, esto y esto es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, él escribió la ecuación y no quiso resolverla, ¿sí? Y hay métodos para resolverla aproximados a primer orden, a segundo orden, y ahí se quedan. Pero no nos vamos a preocupar sobre eso. Pero supongan que la pueden resolver. Entonces la densidad es esto, el integral de D es el número de dimensiones, que usualmente debe ser 3, pero nosotros vamos a trabajar con 2, porque la pantalla es plana. Y la velocidad relativa de todas estas partículas es esta que está acá, y la temperatura es la energía cinética promedio, pero de esta manera. Entonces, si pueden resolver la ecuación de transporte de Boltzmann, ya saben todo del sistema, ¿sí? Pero el problema es que no se puede. Entonces, hay métodos aproximados y vamos a ver alguno. Entonces, bueno, Boltzmann, que sabía mucha física, dijo, bueno, pues no puedo resolver la ecuación, pero si construyes la cantidad, que se llama la función h de Boltzmann, que es el promedio del logaritmo de f pesado con la f, entonces esa, con argumentos de simetría, la derivada, colisiones así, y colisiones que son al revés, que regresan, llegó a demostrar que esa cantidad decrece en el tiempo. Y esto, como sí sabía física, sabía que esta cantidad es la menos entropía. Entonces, bueno, la entropía debe aumentar, pero lo pudo demostrar con lo que él sabía de física, y cuando ya se hace cero, esta cantidad, entonces se puede resolver esta ecuación y esta es la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. ¿Por qué se llama Maxwell-Boltzmann? Porque Maxwell la había encontrado antes, pero con argumentos que el mismo Maxwell se dio cuenta que no eran muy buenos. Entonces, la que sigue. Y entonces, la ecuación de transporte de Boltzmann, la que sigue. No, la anterior. Entonces, para resolver la ecuación de transporte de Boltzmann, en el 54 se le ocurrió a estos señores hacer esta aproximación y decir, si no estoy lejos del equilibrio,
esa integral de colisión, que eran hasta estas integrales horribles, las puedo poner como un relajamiento local al equilibrio. Entonces, la función de transporte de Boltzmann, esta de Maxwell-Boltzmann, pero local, con estas R, B y T, y además depende de U, que es la velocidad de ese elemento de volumen, y entonces ponemos esto acá y resolvemos la ecuación, que es más fácil, que esta ya no tiene esta integral de colisión. La que sigue. Entonces, está la ecuación, la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y ahí párele. Entonces, tienes la ecuación de transporte de Boltzmann, tienes la conservación de la energía, la masa y la cantidad de movimiento, y luego se hace una expansión que se les ocurrió a Chapman y Enskog en los años 30, y de ahí llegas a las ecuaciones de mecánica de fluidos. Entonces quiere decir que en la ecuación de transporte de Boltzmann está contenido esto, ¿sí? Y voy de abajo para arriba porque esta es la que es más básica. Luego, según uno pone los teoremas de conservación, se conserva masa, cantidad de movimiento y energía. Luego Chapman y Enskog de esa ecuación de transporte, de la ecuación de Maxwell-Boltzmann, hicieron un desarrollo alrededor del equilibrio y llegaron a que a primer orden se tienen las ecuaciones de la mecánica de los fluidos. Entonces la idea es, las ecuaciones de dinámica de los fluidos, que son una lata y ahorita vamos a ver, están contenidas acá. Entonces, ¿por qué no resolvemos esta en lugar de resolver estas? ¿Sí? Y ese es el método de la ecuación de transporte de Boltzmann en redes. Entonces, las ecuaciones de mecánica de fluidos es la ecuación de continuidad, que la masa se conserva, la que sigue, que se conserva la cantidad de movimiento, la que sigue, y que se conserva la energía. Entonces, los métodos usuales para resolverla en la computadora son resolver estas ecuaciones de manera simultánea, ¿sí? Entonces, son latosos, ¿ok? Y lo que hacemos es comprar un paquete y pagar por el paquete. En cambio, si resolvemos la ecuación de transporte de Boltzmann en redes, lo podemos hacer en la computadora. Yo lo hice, entonces podrán hacerlo ustedes también si le dedican un ratito. Y tienen lo mismo con resolver una ecuación, ¿sí? En lugar de resolver estas tres, que además están en 3 dimensiones, bueno, pónganle en 2. Son un chorro. Entonces la que sigue, entonces lo que vamos a... Esta es la ecuación de continuidad, la que estaba allá. Entonces me voy más rapidito. Entonces, la ecuación de continuidad es esta. Este es cada uno de los términos que están acá, que bueno, más o menos se puede entender. La parcial respecto a ρ es la derivada, luego es la divergencia de la U, y entonces es todo esto. Luego, para la conservación de la cantidad de movimiento, tenemos, esto es la ecuación que hay que resolver, que hay términos de advección, otro de esto, de un flujo, de un, bueno, eso, y una disipación viscosa, y y hay que resolver estas ecuaciones, al mismo tiempo de resolver las otras. Y luego, la que sigue, la de energía, es esta, y la que sigue. Y ya eso es lo que hay que hacer. Entonces, mejor resolvemos la ecuación de transporte de Boltzmann, más fácil. Y entonces, esta es la ecuación de transporte de Boltzmann, a la que llegó a Boltzmann en 1871, y es esto que está escrito acá. Entonces, F es función de R, B y T, entonces la parcial respecto al tiempo, más la parcial respecto a la velocidad, respecto a la posición, más la derivada respecto a la velocidad, que resultan ser estas cosas que están aquí. F es la fuerza externa, que puede ser la gravedad o un campo magnético, y eso es una integral de colisión. Y la integral de colisión
se usa la aproximación de Bandhagen, Gross y Crook, que ya les platiqué, y entonces la función de equilibrio de Maxwell-Boltzmann es esta que está acá, ¿sí? Entonces se vuelve un poquito más fácil resolver estas ecuaciones que las anteriores. Y si las resuelven, pues entonces ya conocen la F y les queda, pueden conocer la densidad, la velocidad y la temperatura. ¿Ok? Y entonces eso pues, es el método BGK, que está de 1954. Entonces vamos a resolver esa ecuación, pero en el modelo de la ecuación de transporte de Boltzmann en redes. Entonces el tiempo es discreto, el espacio es discreto, es una red cuadrada, papel cuadriculado, y la velocidad se discretiza en este modelo D2Q9. D2 es 2 dimensiones, Q es velocidades, 9 velocidades. Entonces las 9 velocidades posibles son estas, que están aquí. Entonces en cada sitio hay 9 velocidades y entonces al tiempo t ahí puede haber pues tantas acá, ta. O sea, entonces estas son las velocidades y la que sigue. Entonces se tienen estas funciones de distribución en cada una de esas direcciones, ¿sí? Entonces hay punto 5 de esta dirección, punto 2 en la otra y así de las 9 velocidades. Y la función de equilibrio a la que tienden es la función de Maxwell-Boltzmann. Y la ecuación de Maxwell-Boltzmann, que era una gaussiana, se hace una expansión alrededor del equilibrio y con hacerla segundo orden es suficiente. Y al hacerlo aparecen estos números mágicos, que son estos pesos que están ahí, y finalmente ya podemos calcular la densidad de número como la suma de estas cosas y la velocidad en ese lugar, ¿sí? Y finalmente hay la viscosidad, se puede encontrar, que depende de este tiempo de relajación que está acá arriba, y la velocidad del sonido, que es 1 entre raíz de 3, y esta tau 0 que aparece por ahí en algún lado, es un medio. Ya no me acuerdo dónde aparece. Bueno, la que sigue. Entonces, bueno, antes de que atrás. Esta ecuación, pues esto se puede resolver en la computadora, ¿sí? Entonces, en cada sitio se dan 9 velocidades, se dan las 9 distribuciones y luego se dice cómo evoluciona en el tiempo. Entonces el programa resulta ser más sencillo. Ahora sí la que sigue. Si hay transporte de energía, hay otra ecuación diferencial que hay que resolver y es más o menos igual, pero es a primer orden, ya no hay que ir a segundo orden, y hay otro tiempo de relajamiento que va a estar relacionado con la difusividad térmica. El otro tiempo de relajamiento está relacionado con la viscosidad, que no se los dije, y la fuerza de Boussinesq se usa, bueno, esta fuerza externa es generalmente, se puede meter otra, pero es la fuerza de flotación de Boussinesq. Si lo que queremos estudiar es algo así como Rayleigh-Bénard o cosas de ese estilo. Bueno, la que sigue. Entonces vamos a, como ejemplo, estudiar el flujo de Pastel. Con eso ya casi acabo. Bueno, el flujo de Pastel, la que sigue. Entonces el flujo de Pastel, que se le ocurrió a este señor estudiar, es el flujo en una manguera, en un tubo, ¿sí? Entonces, por cuestiones de no deslizamiento, la velocidad del fluido en las paredes es 0 y crece y se acerca al máximo en el centro y luego va a ser abajo. Entonces esto que está aquí es el perfil de velocidades, pero es 0 aquí y acá y el flujo va en esta dirección. Aquí está pintado en 2 dimensiones. Entonces, se conserva la cantidad de movimiento en el eje X, y esa es la ecuación que dice cómo es. P es el coeficiente, la diferencia de presiones de un lado y del otro,
Y esta es la ecuación que resolvió Poiseuille, ¿sí? Entonces, aquí está todo lo que hay que saber. P es esto de P de X, cómo cambia la presión en el eje, en la dirección del gradiente, y eso es constante, no cambia. Y con estas condiciones, Si resuelven esta ecuación, eso sí lo pueden hacer en un ratito. Si dicen, bueno, ya estoy en estado estacionario, entonces la parcial de U respecto a T es 0, entonces es una función que la segunda derivada es una constante, entonces tiene que ser algo de este estilo, ¿sí? Y entonces va como y al cuadrado. Con las condiciones de la frontera, termina a ser esto que está acá. Y entonces, la solución de esta ecuación en series de Fourier, serie es esta que está acá. ¿Sí? Y ya, acabamos, y eso se puede resolver. Eso es haciéndolo a mano. Ahora vamos a hacerlo con el flujo en la computadora. La que sigue. Entonces, aquí si seguimos que el flujo de Poiseuille, nos vamos a cantidades adimensionales, que es estas que están acá. Nu es la viscosidad, y entonces el número de Reynolds es este que queda acá, y todo eso que está acá, vamos a leerlo más despacito. Las primas son cantidades adimensionales, sin primas son las adimensionales. Entonces, esta es la velocidad en el centro de la cavidad. Entonces, el Reynolds, que es el flujo, o sea, de esta ecuación que era la anterior. A ver, vete para atrás. Otra. Esta es la ecuación 2 que nos dice cómo es el flujo, el perfil es esta cosa que está acá. Entonces ahora 2 para adelante. Entonces nos queda que el número de Reynolds que nos dice cómo es el fluido es este número que está acá, y eso vamos a llamarle, es esto que está acá, y a este número le llamamos Gx, que sería el forzante en esta dirección. Finalmente llegamos a que la velocidad estacionaria con función de la altura tiene esta parábola, ¿sí? Vale 0 si y vale 1, y vale 0 si y vale 0. El tubo tiene una altura de 1 en las cantidades adimensionales. Entonces tiene este perfil que les enseñé antes. Y en esta expresión de series de Fourier es la solución estacionaria más una cosa que va a desaparecer en el tiempo. Entonces estos son los términos de la serie de Fourier. Ahora, eso es haciéndolo así nada más. Ahora vamos a hacerlo en la computadora con el método de la ecuación de Boltzmann. Entonces hay estas 9 velocidades y la ecuación de transporte de Boltzmann nos dice que hay que hacerlo de esta manera. Y GK es el forzante externo y hay que resolver esto. La función de equilibrio es esta que está acá, la densidad es esta, la velocidad con la n es esto que está acá, y entonces lo hacemos en la computadora y ahí está lo que hay que resolver, ¿sí? Entonces, para los que les guste la programación lo pueden leer en un ratito y lo van a entender. Para los que no les guste, pues no lo lean. O sea, pero todo el programa tiene aquí el preámbulo y luego aquí lo que sigue, o sea, cómo sacar los resultados. Pero el núcleo del programa son estas 16 líneas, ¿sí? Entonces, si hay interés, luego lo platicamos. Pero bueno, lo que quiero decir es que el programa es muy sencillo, la que sigue. Entonces, lo que tenemos es el problema, y entonces lo resolvemos en 2 dimensiones. Entonces, aquí hay
chocan las partículas y rebotan por donde venían. Si vienen en esta dirección, rebotan para acá. Y eso hace que la velocidad en las paredes sea cero, ¿sí? Que es lo que queremos, que la velocidad del flujo sea cero. Y aquí lo que sale vuelve a entrar. ¿Ok? Y lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, esto, las esquinas son pared horizontal o pared vertical, pero da igual, son 4 puntitos. Y entonces lo hace uno, y esta es la velocidad como función de la posición, o sea, de la Y ahorita está con la altura, y entonces da una parábola, que es lo que produce, lo que propone Poiseuille, y lo da para, no importa a qué Reynolds estemos, si lo normalizamos con el Reynolds, y la velocidad en el centro de la cavidad en el tiempo va alcanzando una velocidad de 1, la velocidad dividiente el Reynolds, ¿sí? Entonces cada una de estas simulaciones tarda menos de 1 minuto y el tiempo de actualización por sitio es de 10 a la menos 8. Y esto lo hace uno en una laptop, no necesita ir a una gran... Bueno, ya no hay grandes computadoras porque más o menos en la laptop tienes una gran computadora. Pero es un método que funciona bien y funciona rápido, por lo menos para estos flujos. ¿Ok? Y entonces ya que pudimos ver Rayleigh-Bénard, vamos a ver Rayleigh-Bénard-Poiseuille. Perdón, ya que pudimos ver Poiseuille, vamos a ver Rayleigh-Bénard-Poiseuille. Entonces el flujo Rayleigh-Bénard es cuando tienes un flujo en dos o tres dimensiones, donde la parte de abajo es una temperatura mayor que la pared de arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a subir hacia el fluido y va a bajar y va a estar haciendo esto. Pero además, vamos a hacer que se mueva para adelante, ¿sí? Entonces, flujo de Rayleigh-Bénard-Poiseuille, la que sigue. Entonces se ve así, ¿sí? A y B son velocidad cero, el Reynolds es cero. El Reynolds nos dice que tanto la velocidad en el centro está muy fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando no hay Reynolds, entonces tiene un flujo de Rayleigh-Bénard y es este hongo que está aquí, ¿sí? Y pues sube el fluido caliente y baja y sube y se enfría y así está. Y luego, si ponemos un Reynolds de 300, aquí el Rayleigh vale 80,000, ¿no? Entonces ahora hace así, ya se empieza a ir, tiene condiciones periódicas a la frontera, entonces lo que sale vuelve a entrar. Si aumentamos, ya le gana el flujo de Poiseuille, le gana la convección y finalmente termina ya siendo puro flujo de Poiseuille. La que sigue. Ok, entonces aquí la idea es entender esa transición de que todavía se ve que tiene el flujo de Rayleigh-Bénard a que ya no lo tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Pues aquí comparamos, en este caso, sí que está a 330, y aquí está a 340, que está en la transición, para este caso de 80,000. Entonces, aquí el rojo es el flujo de Poiseuille, y el azul es el flujo de Reynolds, de RBP, de Rayleigh-Bénard-Poiseuille. Entonces aquí le gana el flujo de Poiseuille, en este caso, y aquí pierde el flujo de Poiseuille. Entonces, ahí es donde se tiene esta transición, ¿sí? De este flujo a este flujo. Y entonces, pues ya entendimos algo sobre cómo están las cosas.
Entonces aquí está para 160,000. Y aquí es, pues gana flujo de Rayleigh Bénard. Aquí están en la transición y luego ya termina ganando el flujo de Poiseuille. Si seguimos adelante ya va a ganar este otro. La que sigue. Y ahora resumiendo todo eso, pues nos da lo que tenemos acá. Esta es la velocidad en el centro de la cavidad menos el Reynolds. Entonces aquí va a llegar un momento en que se hacen iguales, que era la transición, ¿sí? Entonces aquí la velocidad en el centro de la cavidad, y aquí ya le ganó y se hace más grande, y eventualmente ya se va a hacer cero, o sea, la velocidad del centro, se van a hacer iguales estas dos cantidades, que es lo que pasa acá, y esto es para un Rayleigh de 160,000, que es los otros dibujos, y también tiene una transición que es un poquito más latosita, que tiene de un brinco acá y acá. Bueno, el número de Nusselt es el transporte de calor en la parte de arriba de la cavidad. Es muchas cosas, pero también se puede entender como cuánto calor está transmitiendo para arriba. Y entonces hace esto el número de Nusselt, tiene una caída brusca aquí y luego eventualmente se va a cero. Entonces se va perdiendo, a medida que aumenta el Reynolds, se va perdiendo, y porque el flujo se va más en la horizontal y ya no transporta calor. ¿Ok? Y entonces el resumen de todo lo que les he platicado es este diagrama. Entonces, donde el Rayleigh contra el Reynolds. Entonces, si el Reynolds es cero, entonces es flujo de Rayleigh Bénard, ¿no? El honguito. Aquí la diferencia de temperaturas le gana al gradiente de presión. Se tiene esto. Aquí son más o menos iguales, y aquí el gradiente de presión le gana a la diferencia de temperatura. Y aquí ya se tiene flujo de Poiseuille. Entonces esto es el resumen de todo lo anterior, ¿sí? Y ya, la que sigue. Bueno, entonces, esa es la conclusión, la que sigue. Entonces, con eso termino, ¿sí? Que es un método que se usa para simular fluidos y, digamos, es conservativo, y lo que tiene es que lo pueden hacer en su computadora personal. Yo tengo todo esto corriendo en mi laptop, y pues aquí esta frase, Einstein tuvo frases para todo, ¿sí? Están los aforismos. Entonces aquí se hace simple, pero no demasiado. ¿Ok? Gracias. Agradecemos al doctor Raúl Mauricio Redman Srenzel por su interesante ponencia. En este momento abrimos un espacio para preguntas. Para realizar una pregunta, favor de alzar la mano y esperar la entrega del micrófono. Muchas gracias por su plática, muy interesante. Mi pregunta es si esta aplicación es útil en flujos multifásicos, donde además de las partículas de un fluido, por ejemplo, puede haber partículas sólidas, ya sea del mismo fluido o partículas de otro material.
está bien. La respuesta es sí, pero un poquito más complicado. Entonces, se ha hecho y yo nunca lo he hecho, pero sí se puede hacer, ¿sí? Y entonces puedes meter una sola partícula y seguirla, o puedes meter muchas. Y también se ha hecho reacciones químicas, o sea, donde son dos especies y si chocan de cierta manera, se juntan, y si no, no se juntan, y así. Todo así se ha sido estudiado. Yo no lo conozco. Hola, buenas tardes nuevamente. Tengo unas preguntas, pero la primera sería, ¿se puede aplicar a fluidos no newtonianos? Ya me la han hecho. Esa pregunta me la han hecho varias veces y no sé. O sea, no he encontrado nada en la literatura, pero tampoco lo he buscado. Entonces la respuesta es, ¿Quién sabe? hay que buscarlo. Sí, porque yo lo que hice fue hacer un paquetito de cómputo para calcular los perfiles de velocidad en función del comportamiento no newtoniano de los ruidos, en este caso. Y empecé a graficar los perfiles de velocidad. Aquí son parabólicos, porque es un fluido newtoniano y laminar. Entonces, la pregunta era, para algunos lo logré graficar, pero para otros no, porque se me hizo muy compleja la ecuación matemática. Todo era de manera analítica. Entonces me quedé ahí, lo dejé en stand-by, pero sí me gustaría volverlo a retomar, y para fluidos mucho más complejos, porque el perfil ya no es totalmente distinto, ¿no? Y la otra pregunta era, ahí fue para la parte laminar, ¿qué pasa cuando es un flujo turbulento? Bueno, lo que pasa es que el programa truena, ¿sí? ¿Y qué haces? Agarras una caja más grande. Y así hasta que no truene. Y entonces puedes hacer lo que tú quieras. ¿Cómo te vas a un flujo turbulento? Aumentas el Reynolds. Claro. Y entonces el programa lo hiciste, está hecho en cajas de 200 por 100 cajitas. Entonces tienes que ir a 2000 por 1000, cosas así. Y ya no truena, pero necesita paciencia o muchas computadoras. Programar en paralelo. Bueno, y la última pregunta es la siguiente. En el caso de un gas, hablábamos de partículas que están separadas, ¿no? Que están medio diluido. ¿Qué pasa en un líquido con las fuerzas de atracción entre ellas? Pues es algo que yo no he estudiado, entonces no sé qué se hace. Okay. O sea, esto es para un fluido simple. Ok, que gracias. puedes describir con estas Sí. D2Q9. Ya Sí. en 3 dimensiones ya es más latoso. Sí. Gracias. Sí, hola Raúl. Mira, bueno, en cuanto a las preguntas de Mario, o sea, lo que se ve en lo que presentaste es que usas una aproximación de Champa-Niesgo muy corta, ¿no? Si tú consideras aproximaciones más grandes, en principio podrías simular otro tipo de comportamientos, incluyendo flujos relógicos, ¿sí? Lo que no sé es qué tan fácil o difícil sea considerar una expansión más grande y resolverla aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que en principio eso es lo que se puede hacer. Eso es lo que hace Chapman, ¿no? Al final de cuentas. Yo tenía una pregunta desde que me mandaste el título de tu plática, la primera que tenías
que iba a ser una aplicación para un flujo magnetohidrodinámico, ¿sí? Supongo que en ese caso lo que haces es incluir, digamos, en los términos de fuerza, pues la fuerza de Lorentz o algo así, ¿no? La pregunta que me surge es un poquito más allá de todo eso, en el sentido de que sabemos muy bien que las teorías como la de electromagnetismo son invariantes de Lorentz y la mecánica normalmente es invariante de Galileo. O sea, no hay una contradicción ahí. Creo que de hecho es uno de los problemas fuertes que presenta todavía la magnetohidrodinámica, ¿no? Que han podido construir y conciliar esta bronca, ¿no? No sé si sabes algo de eso. Sí ya tengo simulado el fluido y hasta enviado el artículo a publicación, pero como no me han contestado, no quise presentarlo. Y lo que tú dices, pues no ocurre en las simulaciones. Las simulaciones jalan bien. Ahora, que si hay una contradicción ahí o no, a ver qué dicen los árbitros. Pero no soy el primero que hace mecánica de fluidos para el método de la ecuación de Boltzmann en fluidos con campos magnéticos. Y bueno, ahí lo que pasa, lo que nos interesaba más bien era ver trayectorias caóticas de trazadores, y sí se ven. Para concluir, el doctor Víctor Alejandro Salcido González hará entrega de un reconocimiento a nuestro invitado como muestra de gratitud por su ponencia. Después, procederemos a la toma de la fotografía oficial conmemorativa en este escenario. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Les invitamos a seguir participando en las próximas actividades que tendremos en nuestro instituto. Que tengan un excelente día.